Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha estado rondando en el mundo del espectáculo, un secreto que involucra a dos personas a las que muchos de ustedes seguramente conocen y admiran. Hablamos nada más y nada menos que del amor entre Serkan y Özge. ¿Lo imaginan? Pues agárrense porque lo que vamos a contarles podría impactarlos de formas que no esperan. Antes de empezar a revelar todos los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese botoncito rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido exclusivo. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en este misterio. El título lo dice todo, el amor de Serkan y Özge, un secreto que te impactará. Y vaya que sí es un impacto. Muchos de ustedes los conocen, seguramente desde sus inicios en la televisión, o quizás por sus proyectos más recientes. Serkan con esa carisma que lo caracteriza, y Özge, con esa dulzura y talento que roba corazones. Los hemos visto juntos en pantalla, interpretando personajes que nos han hecho suspirar, reír y llorar. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué sucede detrás de esos guiones, de esas escenas perfectamente actuadas? La línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve borrosa, y en el caso de Serkan y Özge, parece que esa línea se ha desdibujado de una manera fascinante. Para empezar a desgranar este secreto, debemos remontarnos un poco. Quizás recuerdan aquel proyecto en el que compartieron créditos, ese donde su química era innegable, palpable incluso a través de la pantalla. Los rumores empezaron a surgir como pequeños fuegos artificiales, chispas de especulación que encendieron la curiosidad de miles de fans. Comentarios en redes sociales, artículos en revistas de entretenimiento, todos apuntaban a una conexión especial. Pero como suele ocurrir en estos casos, la discreción se apoderó de la situación. Ellos, siempre profesionales, mantenían un muro de silencio, alimentando aún más la intriga. Y es que, ¿quién no se ha preguntado si esa chispa que vemos en pantalla se traslada a la vida real? En el caso de Serkan y Özge, las señales eran mucho más fuertes de lo que parecían. Lo impactante de este secreto no es solo la posible relación amorosa, sino las circunstancias que la rodean. Imaginen todo el esfuerzo que hicieron para mantenerlo oculto. Los encuentros clandestinos, las miradas cómplices que solo ellos entendían, las llamadas secretas a altas horas de la noche. Todo esto mientras seguían trabajando juntos, compartiendo platós, sonriendo para las cámaras, llevando vidas públicas que en apariencia, no dejaban espacio para algo más íntimo y privado. ¿Cómo lograron mantenerlo? ¿Qué los motivó a ser tan reservados? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Por un lado, tenemos a Serkan, un hombre conocido por su reservado carácter. A pesar de su éxito, siempre ha mantenido su vida privada bajo llave. Y por otro lado, Özge, una mujer que si bien se muestra más abierta en redes sociales, también es muy cuidadosa con los detalles de su intimidad. Que estas dos personalidades hayan decidido emprender un camino juntos, y además de forma tan secreta, dice mucho sobre la profundidad de sus sentimientos. No era un simple coqueteo, no era un rumor pasajero. Era algo que querían proteger, algo que consideraban valioso y privado, algo que quizás temían que la exposición mediática pudiera dañar. Y aquí viene la parte que realmente nos deja boquiabiertos, la influencia de este secreto en sus carreras. ¿Cómo afecta una relación así, cuando se mantiene en la sombra, a la dinámica de trabajo? ¿Hubo momentos de tensión? ¿O quizás por el contrario, esa complicidad secreta los impulsó a ser aún mejores en lo que hacían? Pensemos en las escenas que grabaron juntos después de que su relación, o su vínculo especial, se hiciera más fuerte. Esa comprensión mutua, esa energía que solo dos personas enamoradas pueden compartir, ¿se reflejó en su actuación? La respuesta para muchos es un rotundo sí. La profundidad de las emociones que transmitieron en pantalla, la naturalidad de sus interacciones, todo apunta a que había algo más que una simple conexión profesional. Además, debemos considerar el contexto. En el mundo del entretenimiento, donde las relaciones a menudo se vuelven objeto de escrutinio público y especulación constante, el hecho de que Serkan y Özge hayan logrado mantener su vínculo en secreto durante un tiempo considerable es, en sí mismo, un logro impresionante.
Imaginen la cantidad de energía que debieron invertir en ello, en desviar la atención, en crear una narrativa pública que no revelara la verdad. Es un testimonio de su determinación y, sobre todo, de la importancia que le daban a su relación. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Cómo descubrimos este secreto? Los detalles son difusos, como suele ocurrir con las historias de este calibre. Sin embargo, hay indicios, pequeños fragmentos de información que, al unirse, pintan un cuadro bastante claro. A través de fuentes cercanas, de comentarios sutiles que hicieron en entrevistas, de fotografías que, vistas con la perspectiva correcta, revelan mucho más de lo que aparentan. Y por supuesto de esa intuición que todos tenemos cuando vemos a dos personas que simplemente encajan, que tienen esa chispa inconfundible. Lo más impactante de todo es la razón por la cual optaron por el secreto. No se trataba solo de evitar el acoso de la prensa. Había factores más profundos en juego. Quizás era protegerse de comentarios negativos, de juicios prematuros. O tal vez, y esta es una teoría que ha ganado fuerza, era para permitir que su amor floreciera sin presiones externas, para construir una base sólida antes de exponerse al ojo público. Es una decisión valiente que demuestra madurez y un profundo respeto por la intimidad y por el otro. Y aquí es donde entra el factor impacto. No es solo que estén juntos, es la manera en que lo han hecho. Es la confirmación de que incluso en un mundo tan expuesto, todavía es posible tener un espacio privado para el amor, para los sentimientos más genuinos. Es un recordatorio de que las apariencias engañan, de que detrás de cada personaje público hay una persona con una vida interior compleja y fascinante. El amor de Serkan y Özge, oculto a plena vista, es un ejemplo de ello. Es una historia que nos enseña sobre la discreción, sobre la fuerza de los sentimientos y sobre el poder de mantener un secreto que al final, solo fortalece la conexión entre dos personas. Ahora, para recapitular un poco, hemos explorado cómo la química entre Serkan y Özge en pantalla encendió los primeros rumores. Hemos hablado de la discreción que rodearon su posible relación, de cómo sus personalidades reservadas jugaron un papel crucial. Hemos analizado el impacto que este secreto pudo tener en sus carreras y, lo más importante, hemos reflexionado sobre las posibles motivaciones detrás de tanta reserva. Y sin duda, la idea de que su amor floreció en la sombra, lejos de las cámaras y los flashes, es lo que realmente nos deja pensando. Es un recordatorio de que el amor puede ser un refugio, un espacio sagrado que merece ser protegido. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado tan intrigante y fascinante como a nosotros nos lo ha parecido investigar y contarles esta historia. Siento que hemos desvelado una parte de un gran misterio, una historia de amor que por su sigilo, se vuelve aún más cautivadora. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta revelación? ¿Creen que fue acertada su decisión de mantenerlo en secreto? Déjenme sus opiniones y teorías aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, el llamado a la acción de siempre, pero que nunca está de más recordar. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo o entretenido, por favor, denle un gran pulgar arriba. Eso nos ayuda un montón a que YouTube nos muestre a más personas. Compártanlo con sus amigos, con esos conocidos que también son fans de Serkan y Özge. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras revelaciones y secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.